Un tribunal ad hoc de la Corte Penal Internacional, la única esperanza para encarcelar a Putin. La única opción judicial para procesar a Putin directamente sería que Naciones Unidas constituya un tribunal ad hoc de la Corte Penal Internacional para encarcelarlo, como ocurrió con el expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic y el exfiscal de Ruanda, Simeón Enchamijigo, por sus responsabilidades en matanzas masivas. Y a Netanyahu, ¿como para cuándo? Y a George W. Bush, que invadió Irak con mentiras y que hubo millones de personas desgraciadas desde entonces. Y a Tony Blair, de la Gran Bretaña, y a José María Aznar, que se metieron a Irak y Afganistán con mentiras probadas. ¿Cuándo? Gelacio Medina nos manda un superchat, muchas gracias, dice, hay que seguir echándole ganas, profe, saludos, muchas gracias, Gelacio, te mando un abrazote con mucho cariño y mucho agradecimiento. Entonces, empiezan a soltar la narrativa de, sí, el arresto de Putin, sí, encarcelar a Putin. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En qué momento a esta gente se le ocurrió semejante estupidez que pone en riesgo la estabilidad del mundo? Dice, sobran los hechos para sentar en un banquillo de acusados al presidente de Rusia. Ah, sí, señorita, dígame cómo. Dice, por crímenes de agresión, guerra y lesa humanidad. Está documentado el caso de los civiles maniatados y asesinados a tiros en Bucha, el bombardeo de la maternidad de Mariupol, fake news, los ataques a apartamentos, escuelas y teatros con refugiados. Lista de atrocidades cometidas por Moscú en Ucrania es larga. Sin embargo, el mandatario continúa la arremetida sin sobresalto ante las vagas posibilidades que tiene de enfrentar la justicia internacional. Pues vagas posibilidades que tienen, no, vagas posibilidades que tienen ustedes, los que se van a quedar con las ganas de arrestarlo, sin perecer en el intento. Si bien la Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre los crímenes cometidos en Ucrania, dice Gabriela Moreno, carece de jurisdicción para proceder cuando ni Rusia ni Ucrania forman parte del Estatuto de Roma, como tampoco Estados Unidos, China y la India. Y solo una autorización del Consejo de Seguridad haría posible su accionar. Pero, oh, sorpresa, cuando pregunto cómo, me refiero incluso a lo político, a lo legal. ¿Cómo? Implica que se necesita una aprobación del Consejo de Seguridad, pero esta señorita analista panameña no sabe cómo funciona el Consejo de Seguridad, porque si supiera no estaría proponiendo estas ridiculeces. ¿Por qué? Porque Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad y tiene derecho de veto. En el Consejo de Seguridad, cuando uno de los 5 miembros permanentes no está de acuerdo, vota en contra y la resolución ya no vale. El derecho de veto lo ha aplicado Rusia, el derecho de veto lo ha aplicado Estados Unidos, Francia también en varias ocasiones, y ahora nos dicen que en cuanto Naciones Unidas diga y el Consejo de Seguridad accione y active, entonces la Corte Penal Internacional puede crear un aparato ad hoc. Perdón, fe de ratas. Gabriela Moreno es venezolana que tiene residencia en Chile. Fe de ratas, repito, Gabriela Moreno es periodista venezolana que tiene residencia en Chile y yo dije que era panameña, no, venezolana. Entonces, Gabriela Moreno le hace falta saber que el Consejo de Seguridad no daría permiso porque Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad y basta con que un miembro permanente vote en contra de una resolución para que se congele todo, se veta, se desecha pues la resolución. A pesar de las limitaciones, dice Moreno, la Corte Penal Internacional intenta visibilizar con tibios pasos lo que el mundo sabe. Y lo dice así con todas sus letras. Putin utilizó la fuerza armada contra la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de Ucrania, causando 30,000 muertes de civiles, daños a bienes y al medio ambiente. Miren, son bien graciosos estos porque cuando se trata de ver cuántos muertos lleva cada uno, dicen, Ucrania nada más han muerto 9,000 personas, pero del lado ruso han muerto 200,000. Ahora, Gabriela Moreno, en el afán de que lleven a Putin a un tribunal, dice más de 30,000 muertes.
Entonces no se ponen de acuerdo. Ursula von der Leyen dijo que había más de 100,000 y 150,000 heridos. Pocas opciones legales, dice. La única opción legal, judicial, para procesar a Putin directamente sería que Naciones Unidas constituya un tribunal ad hoc de la Corte Penal Internacional para encarcelarlo, como ocurrió con el presidente yugoslavo Slobodan Milosevic, ex fiscal de Ruanda, Simeón Ntsamihyo, y pues también hubo tribunales en Sierra Leona, etcétera, pero esto pues no va a poder pasar porque el Consejo de Seguridad quedaría vetado por Rusia. Por otro lado, Zelensky, que está como detrás de todo esto, insiste en que se lleve a cabo el arresto de Putin, pero dicen la persecución de un crimen de este tipo es un territorio jurídico muy inexplorado. Solo existen como referentes los juicios de Nuremberg y Tokio que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Nada más que Nuremberg y Tokio, después de la Segunda Guerra Mundial, se llevó a cabo con países derrotados. Con países derrotados. La pregunta es, ¿cómo piensan derrotar a Rusia para que luego hagan esto? Imposible. En estas condiciones lo veo imposible. Lo veo en chino, valga la redundancia. Bueno, estos cuates dicen que es poco realista esta opción, pero que puede servir para futuros juicios por agresiones transfronterizas contra otros que no tengan armas nucleares ni sean tan fuertes. Sentaría un precedente. Dice, los caminos legales son largos, ¿no? Putin sabe que la Corte Internacional no juzga a los ausentes, que sería necesaria una orden de arresto o una entrega voluntaria. Si la primera llegara a concretarse, podría esquivarla evitando viajar a los 123 países miembros de la Corte Penal Internacional, que estarían obligados a detenerlos si pisa su territorio. Yo diría que, más bien preguntaría cuál de estos 123 países se animarían a hacerlo, sabiendo que luego les esperaría un ataque. La segunda es prácticamente impensada ante su delirio de poder, es decir, que Putin se entregue voluntariamente. Los otros caminos judiciales son poco satisfactorios. Uno de ellos conduce, dice Gabriela Moreno, periodista venezolana, a procesar a los usos a través del sistema jurídico ucraniano por crímenes de guerra o de lesa humanidad en un tribunal avalado por extranjeros y con jueces internacionales, o permitir a la Corte Penal Internacional enjuiciar solo crímenes de guerra y de lesa humanidad rusos. Por esto último, Ucrania tendría que reconocer a la autoridad del Tribunal de la Haya, la cual, pues no, porque los mismos ucranianos se embarrarían. Pero Gabriela dice, lo cual es viable. Ucrania ya reconoció la jurisdicción del tribunal de manera temporal en 2014 para que investigara la dura represión de las manifestaciones de la Plaza Maidán, que dejó más de 100 muertos, y después en 2015 volvió a reconocerlo para que pudiera investigar los crímenes cometidos en Crimea y en Donbass. Lo más viable sería enjuiciar a mandos militares rusos capturados por Ucrania, pero si comienza un proceso de paz, servirían como moneda de negociación. La ínfima esperanza de justicia es que los crímenes de guerra, agresión y lesa humanidad no prescriben y pueden ser enjuiciados en cualquier momento, mientras que los cargos políticos fenecen en el momento menos esperado. Si los tribunales rusos competentes no aplican el Código Penal de la Federación Rusa y no condenan la incitación a la guerra de agresión y la planificación, preparación y ejecución, como tampoco la fabricación de armas de destrucción, de genocidio, utilización de mercenarios y el ataque a personas sujetas a protección internacional, se actuará el Tribunal Penal Internacional. ¿Llegará el día? Yo creo que este es un sueño guajiro de quienes impotentes, porque ni las sanciones lograron crear el efecto que esperaban, pues mucho menos ahora. O sea, francamente, mucho menos ahora. Por otro lado, dice Gabriela Moreno, la presión internacional para que se establezca un tribunal ad hoc de la Corte Penal Internacional para juzgar a Putin aumenta. Y luego fíjense quién dice que aumenta. La Unión Europea aprobó una resolución no vinculante en enero donde solicita una estrecha cooperación con Ucrania para crear el Tribunal Especial por el crimen de agresión contra Ucrania. Holanda
sede de varias cortes internacionales, ya se ofreció a albergar la corte y las iniciativas en esa dirección. Un tribunal del pueblo, el Tribunal Popular, anunció un juicio contra Putin esta semana por el crimen de agresión. La medida es simbólica porque la Corte no tiene facultades, pero su meta es cerrar una brecha de rendición de cuentas ante la ausencia de un tribunal internacional con jurisdicción. Este Tribunal del Pueblo es una iniciativa del grupo de derechos Cinema for Peace. Fíjense, qué serios son. El Cinema for Peace, más bien Cinema for Show, porque lo que quieren es hacer show. El Centro de Libertades Civiles de Ucrania y Ben Ferenc, el último fiscal sobreviviente de los juicios de Nuremberg posteriores a la Segunda Guerra Mundial contra líderes nazis, indignado ante el abandono del Tratado de las Armas Nucleares por Putin para presionar a Occidente. De verdad, cuando uno cree que puede haber gente seria en Europa, que reflexione profundamente